Y Petro ha violado la Constitución y la ley, comenzó a violar las leyes cuando viola las reglas del juego democráticas de la campaña presidencial. No ha sido posible que los señores congresistas entiendan eso. Por el contrario, de cara al país, con la mayor desvergüenza, la Comisión de Acusaciones le ha echado tierra al expediente y ha tomado el pelo a Colombia, conociendo Colombia las pruebas, por ejemplo, de la violación de los topes en la campaña presidencial. Unas pruebas, además, que no adelantó una investigación periodística, sino que adelantaron unos magistrados del Consejo Nacional Electoral en el ejercicio de sus funciones institucionales. El país sabe que violaron los topes, que se los volaron en más de 3.000 millones de pesos y no ha pasado nada. Entonces, eso ha sido lo primero. Y lo segundo, y Bueno, además, recuerde, Lucio, que ahí tenemos un caso también engavetado, que es el tema del presidente. de fiscalía. Eso es. No, ha habido una lentitud inmensa, es decir, frente al tema de Nicolás Petro, frente al tema del mismo Benedetti y sus declaraciones, su confesión Pública. pública de delitos, sencillamente con el cuento de que estaba borracho. Carajo, eso no tiene presentación, ¿no es cierto? Y mucho menos que hoy sea el jefe de la política, pues, haciendo alarde de ministro del Interior, nombrado por Petro. No, Eso no tiene presentación, eso era imposible de creerse en este país, que es mucho decir. y también, acuérdese recientemente el tema del papá Pitufo, cómo ha incidido No, también. el, el inventario de Del, delitos de este gobierno es inmenso, inocultable, y la justicia, en el caso puntual del presidente, en la comisión de acusaciones y en la Cámara de Representantes, pues no ha hecho nada. Y eso, como si no pasara nada. Por eso a mí me parece que ya es hora de que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, avance en el tema y le explique al país si estos señores han delinquido o no, omitiendo sus responsabilidades judiciales, que también las tiene el Congreso de la República. Porque la Cámara de Representantes es la responsable de investigar al presidente. Y eso no es una sugerencia constitucional, esa es una responsabilidad que la Constitución le establece a la Cámara. Y la Cámara no ha hecho nada. y creo que no van a hacer, porque también me preocupa la renuncia del magistrado del CNE, que genera una interrupción en las decisiones que estaban tomando para avanzar en la acusación. Y creo que va a llegar otro magistrado favorable a Petro y se va a engatillar o se va a guardar todo ese proceso. Y va a llegar a la prescripción, si no estoy mal. Pues la prescripción llegaría en junio Julio. y sería algo atroz, algo atroz. Es decir, porque es una de las cosas que tiene que observar la sociedad. Y es que lo de Petro no solamente es culpa de Petro. Lo de Petro ha podido hacer y deshacer, destruir columnas del sistema social de nuestro país y del sistema institucional de nuestro país sobre
la incapacidad, la corrupción y la complicidad de las mayorías del Congreso de la República. Y digo que las mayorías porque hay unas pocas excepciones, ¿no es cierto?, que hay que destacar, reconocer en seria Trabajo. justicia. Pero la inmensa mayoría del Congreso es una vergüenza de impunidad, de corrupción, de ignorancia, de torpeza, al punto que han venido dejando. ¿Usted cree, Antonio, que si el Congreso, que si hubiera Congreso, Petro hubiera podido destruir el sistema de salud? Es que no solo es que no le ha pasado la ley, es que permitieron que colapsara el sistema de salud. ¿Desde hace cuánto viene la Corte Constitucional ordenándole al ministro de Salud que giren los recursos del sistema de salud? Y no ha querido. ¿Usted no cree que ese era un elemento básico para que el Congreso de la República estrenara el voto de censura que viene en la Constitución de, Está bien. desde el 91? Es decir, ese ministro ha debido ser echado por el Congreso de la República y no hubieran destruido el sistema de salud. Hoy vemos las colas de la gente que va a reclamar sus medicamentos y no los hay y nadie le responde, Y nadie responde. ¿no es Y cierto? a todo nivel el tema de medicamentos está teniendo una incidencia bárbara. Pero no nos vamos. Vamos a continuar con estos temas. Mire, te habla muy clarito del Congreso de la República. Pero también hemos visto que hay dos leyes, o fundamentalmente una que no ha pasado todavía, que es la reforma laboral, por estos 8 senadores reiterativos desde la vez pasada que han insistido en el archivo del proyecto. Hemos visto cómo se cometieron vicios de forma profundos que harán que la reforma pensional no prospere, y lo mismo ocurrirá también con la reforma a la salud cuando llegue al Senado de la República. Esos tres, digamos, pilares fundamentales de lo que consideraba el presidente Petro era la gran reforma de este país, están quedando enmochilados, pero no por culpa o por bien de los congresistas, sino por errores del mismo gobierno que no ha sido capaz de vender una idea, ¿cierto? Una idea transformadora de beneficio, sino que claramente se muestran es unas normas para favorecer la corrupción y la politiquería en Colombia. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? A ver, yo creo, Antonio, que en el fondo a Petro nunca le han importado las reformas, porque el problema de Petro no es gobernar, el problema de Petro es destruir. Además, porque destruyendo colapsa el sistema y colapsando el sistema él se atornilla al poder. Es el modelo venezolano, la estrategia venezolana. Destruye las Fuerzas Armadas, destruye la soberanía energética del país, destruye Ecopetrol, destruye el sistema de salud, destruye el sistema de las universidades, el sistema universitario del país colapsa y ICETEX, genera el peor déficit fiscal de la historia, todo. Y genera una crisis económica muy fuerte. Si es que las estadísticas, ya todo el mundo está diciendo, ojo con esas estadísticas que está manejando el gobierno, que son mentirosas. El mismo exministro de Comercio Exterior, Reyes, Luis Carlos Reyes. Ah, no, le dice el Mr. Leiva. Taxer, no sé qué, Ah, sí, sí, el de Comercio, Luis Carlos Reyes. ¿no es cierto? Acaba de decir que las cifras del recaudo de la DIAN son mentirosas, Infladas. son infladas, y que por el contrario ya se está violando la regla
fiscal, se está rompiendo la regla fiscal, lo cual de por sí eso produce un caos económico. Uno hable con los constructores, hable con los transportadores, hable con los comerciantes y nos encontramos, hable con los industriales y todos hablan de un momento muy difícil económicamente. Entonces, caer en el cuento de que de la discusión de las reformas, ¿cuáles reformas? Carreta, que lo que pasa es que el Congreso no se las pasa. El Congreso durante estos 2 años y medio no ha hecho sino hacer lo que Petro quiere. Que ahora 7 u 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado se hayan parado y le hayan dicho: eso no era una reforma laboral, es un esperpento que iba en contra del sistema empresarial, que el sistema empresarial es la verdadera generación de riqueza del país. Hombre, entre otras cosas, Lucio, yo no entiendo por qué los sindicatos siguen aprobando que les quiten el contrato sindical, que era una modalidad extraordinaria que teníamos desde el Código del año 1961, y les quitan hoy en la reforma la posibilidad de tener el contrato sindical que tanta fuerza, sobre todo a los sindicatos democráticos, les estaba dando para adquirir adeptos nuevos sindicalizados y trabajar como empresarios. Y no han dicho nada. Salen a las marchas del 18, están generando ese caos y apoyan al presidente. Por eso, porque el tema de Gustavo Petro, repito, no son las reformas. El tema de Petro es cómo se atornilla el poder. Por eso la preocupación de Benedetti no es que se haya, entre comillas, hundido la reforma laboral, sino que le dieron el papayazo de convocar a esa consulta popular para meterle leña al incendio electoral del país y para comenzar las campañas desde ya. Es que basta mirar el gabinete. ¿Tú crees, Antonio, mirando el gabinete, viéndolos en los tales consejos de ministros, esos públicos que están haciendo, tú crees que alguien cuya preocupación sea gobernar, y más aún gobernar bien, tiene ese gabinete? No, no, le parece a uno que no. Ese es un gabinete subalterno. Ese es un gabinete de firmones, de gente que no existe, que no tiene ninguna prestancia pública, social, que no tiene que responder, es decir, que firma lo que sea sin ningún criterio. Entonces, son cosas evidentes que el país sabe y que jura Gustavo Petro que va a seguir engañando, engrupiendo a la sociedad, lo cual no es cierto. Por eso escribí la columna diciendo: vamos a derrotar a Petro si lo que quiere es esa consulta, que es una consulta que tendría todos los reparos constitucionales y todos los reparos desde el punto de vista de la democracia. ¿Cómo así que porque el Congreso le niega una iniciativa de ley, que es lo más normal del mundo, que el Congreso apruebe leyes o niegue leyes o modifique iniciativas legislativas? Entonces le vamos a aceptar a Petro la tesis de que eso es un bloqueo institucional. ¿Cuál bloqueo? ¿Cuál bloqueo? Y entonces que porque se le está bloqueando, entonces hay que ir a una consulta popular y gastarse 1 billón de pesos de donde no hay. No,
e incitar otra vez a la violencia y a salir a las calles y a hacer daño. Eso es muy grave. Exacto, vamos a ver qué pasa hoy en distintas ciudades del país. Yo sé que en Medellín y en Antioquia no pasa nada, precisamente por la solidaridad esa particularidad tan grande que tiene la sociedad antioqueña. Sí, sí, nosotros Pero nos hay una preocupación muy grande sobre qué puede ocurrir en Cali. Y hay una preocupación grande sobre qué puede ocurrir en Barranquilla. Y lógicamente hay una preocupación grande sobre qué puede ocurrir en Bogotá. esperemos que esos resultados que van avanzando ya estamos en el mediodía de las marchas, no ha habido como problema todavía. Y me parece bien que los alcaldes y gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, como el alcalde de Cali y, y el de Bucaramanga, se han opuesto. Es decir, consideraron que el mejor día es trabajar y nada de días cívicos. ¿Para celebrar qué? Entonces, yo creo que de pronto no van a ser tan fuertes esas marchas ni va a demostrar en la fuerza que tiene. Esperemos que no. No sé, hasta ahora no he visto cuál es la magnitud, pero esta tarde sabremos. Y lo analizaremos en la salida del programa el próximo martes. Ya tendremos posibilidades de El saber análisis general de la cosa. general de la cosa. Así es. Hombre, Lucio, una pregunta, dos preguntitas de esas tipsitas pequeñas. Panorama colombiano de aquí a agosto del año entrante. Una. A ver, lo primero que tenemos que resolver, garantizar, es que efectivamente haya elecciones. Sí, ese es un tema delicadísimo. Yo diría el más delicado. Porque no podemos de ninguna manera descartar las estrategias de destruir la democracia y de destruir el sistema electoral. Como por ejemplo que a propósito de una conmoción interior, argumenten la modificación del calendario electoral. Sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución colombiana no contempla escenarios, no tiene caminos establecidos para cuando se modifique el calendario electoral, para cuando se colapse el día electoral. De tal suerte que entonces lo primero es defender esas elecciones, de que el gobierno, de que Petro no vaya a generar una conmoción como la del 2021, cuando paralizó al país con vandalismos y bloqueos durante 2 meses, y con base en la formulita, ¿no es cierto? Eh, intente alterar el calendario electoral. Segundo problema, que este ya no es una hipótesis, una posibilidad, sino una realidad indudable. Y es cómo garantizamos que las elecciones en los territorios entregados a la criminalidad por la tal paz total sean libres, que haya democracia, que haya elecciones libres. ¿Cómo piensas que puedan ser las elecciones hoy en el Cauca? ¿Cómo piensas que puedan ser las elecciones hoy en Norte de Santander, en Urabá, en el Chocó y en todo el Pacífico, en regiones del Valle del Cauca? ¿Cómo serán esas elecciones en el Bajo Cauca antioqueño, Antonio?
Un panorama brutal estás planteando, un panorama de incertidumbre. Entonces, entonces son cosas concretas y que no responden a un invento. A ver, si ya en las elecciones de 2022 hicieron los tales pactos de la picota y no ha pasado nada, y el mismo hermano de Gustavo Petro, el señor Juan Fernando Petro, apareció en un programa de Caracol, Los Informantes, y dijo que los pactos de la picota les habían producido 1 millón de votos. Y cuando uno va a ver los resultados de la registraduría, dicen que Gustavo Petro superó en votos, en 700.000 votos, a Rodolfo Hernández. Entonces, el 1 millón de votos que le pusieron las organizaciones criminales en los territorios de control territorial de ellos, pues fueron determinantes para el resultado, ¿o no? Total. Y si lo que ha venido creciendo durante este tiempo en que Petro ha estado en la Casa de Nariño es el control territorial ilegal de organizaciones criminales, entonces, ¿de cuánto va a ser ahora ese resultado electoral? ¿De 2 millones en esas regiones? ¿De 3 millones? ¿Cómo salvar a la democracia colombiana, a la competencia electoral, al pluralismo político, de esa presión de los votos a punta de fusil y constreñimiento? Nos vamos a volver a comer estúpidamente resultados electorales dizque del 97% como los de Petro en el Pacífico y en Cauca, habiendo Eso, visto por televisión las chivas llenas de gente transportadas. Uno sabe que con la presión de las organizaciones violentas, criminales, a hacer fila para meter los votos en las urnas. Entonces son problemas que tenemos ya y que uno no ve que los partidos estén asumiendo con la seriedad que ello merece. Lo que uno ve es que salen y salen candidatos todos los días, que no les vaya a pasar que en el reinado aparezca, hagan el reinado para escoger Miss Huila, Miss Antioquia, Miss Valle, Miss Cauca, y cuando lleguen a Cartagena no haya pasarela. eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. Esa proliferación de candidatos y la poca posibilidad de unidad hace dudar de la estabilidad de la democracia. Total. Me parece es decir, Petro ha podido hacer lo que ha hecho, te repito, por los errores y en buena medida por la corrupción de la clase política. Sin duda, yo pienso que esperando y esperando nos van a dar un susto muy grande. Esa vaina de que ya llegan las elecciones y pueden pasar muchas cosas como las que estás contando, en las que estás planteando a la opinión pública y perdemos nuestra democracia. Eso sería un desastre. Te voy a decir que vamos hasta hoy porque yo sé que estás muy ocupado, ya te has sido demasiado querido con el pensamiento al aire, pero te invitaría de pronto a que en el transcurso de esta semana al final o la semana entrante podamos analizar lo que ocurrió hoy, 18 de marzo. Si Cuenta habiendo... cuenta conmigo y lo hacemos. Muchas gracias, hombre. Carlos Alonso, un placer contar contigo. He ido viendo una persona que ha dedicado su esfuerzo por construir una democracia, por participar activamente, pero siempre, siempre buscando el bien de nuestra sociedad Colombia. Un abrazo. Te agradezco mucho y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Que estés muy bien.